Lo primero es que a partir de la Ley de Servicio Ferroviario se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, que tiene como objetivo, digamos, hay una armonización de la ley que tiene que ver con la modificación constitucional que se hizo, en donde se le da prioridad a los trenes de pasajeros como parte del desarrollo nacional. Esto fortalece el papel del Estado a darle atribuciones específicas a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para llevar a cabo la planeación y diseño del servicio de pasajeros, pero también fortalecer el transporte ferroviario de carga y ordenar el tema de las concesiones que existen de carga. También queda establecido con mayor claridad que existen las atribuciones para hacer una mejor coordinación en la administración de las concesiones, la vigilancia de lo que son bienes nacionales. Hay que recordar que todo lo que es el derecho de vía, las vías, la infraestructura ferroviaria, aunque en el caso de carga tiene concesiones desde que se hizo el proceso de privatización de los años 90, son bienes propiedad de la nación. Y esos bienes propiedad de la nación que están en resguardo de la SICT, tenemos que estar revisando que estén bien conservados, que se usen para el destino que tienen, etcétera. Y también en el caso de las asignaciones, como por ejemplo la asignación de pasajeros del Tren Maya, también todo el proceso que tiene que ver con cuáles son las características del servicio, cómo es la regulación del servicio, etcétera, también son atribuciones que tiene la agencia. Esto fue a partir de la aprobación de la ley que se hizo el 26 de junio. Estamos muy contentos y reconocemos el gran trabajo que hizo el papel legislativo, la primera parte que se hizo en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Adicionalmente, lo que considera la ley, la que sigue por favor, es la creación de la agencia. ¿Qué quiere decir la creación de la agencia? Históricamente, las atribuciones a las que me refería ahorita, que tiene que ver con la regulación de las concesiones existentes y la construcción y planeación del sistema ferroviario, estaban divididas. Había atribuciones que tenía la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y había atribuciones que tenía la SICT a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario. Esas atribuciones a veces se duplicaban, de hecho se duplicaban hasta las áreas entre la Secretaría y la agencia, y lo que hicimos fue armonizar y juntar áreas que existían pero que no tenían claridad en las atribuciones y que no tenían algunas atribuciones que la Presidenta de la República nos dio la instrucción de agregar precisamente para hacer el rescate de trenes y llevar a cabo los proyectos de trenes de pasajeros que se están llevando a cabo. Entonces, las características principales es que se crea la Agencia de Trenes, y Transporte Público Integrado como un organismo público descentralizado que queda igual sectorizado, y la cabeza de sector es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que tiene funciones de planeación, construcción, conservación, modernización, regulación, supervisión, fomento y diseño del sistema ferroviario nacional y del transporte multimodal asociado, en particular la construcción de vías férreas y la adquisición de equipo ferroviario, lo cual es relevante para lo que viene sobre las licitaciones que les voy a explicar, y también tiene atribuciones para la integración con transporte público urbano. Esto también me gustaría subrayarlo porque la atribución propiamente del transporte público lo tienen los municipios y los estados. Sin embargo, parte del trabajo que ahora estamos haciendo desde la agencia es acompañar a estados y municipios en proyectos de transporte público en donde a veces requieren asesoría, donde requieren conocer los ejemplos de cómo se hizo y mucho de lo que se hizo en el gobierno de la Presidenta de la República, en el gobierno de la Ciudad de México, cuáles son las mejores prácticas. Y tenemos, digamos, muy buenas prácticas, muy buenas experiencias en la Ciudad de México, y es parte de lo que hoy se trabaja con los estados que están desarrollando proyectos de transporte público. La que sigue, por favor. Con respecto a las licitaciones, adelante. Nada más les quiero recordar cuál es todo el proyecto que tenemos de las 4 fases de los 3.300 kilómetros. Estamos ahorita en la fase 1 y vamos a empezar a preparar los estudios de la fase 2. Pero en este momento en la fase 1, como saben, tenemos AIFA Pachuca, Ciudad de México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Esto es los que inician obra este año. Principios de septiembre empieza la construcción. ¿Para qué? El de Saltillo. Y unos en agosto. Entonces, México Querétaro ya está en construcción. Ya vamos a traer la próxima semana Defensa y al equipo de CICT para que nos platiquen cómo van los avances.
AIFA Pachuca ya está en construcción, también nos van a platicar ese día cómo van los avances. Ciudad de México, AIFA, también ese ya tiene rato en construcción y ya se resolvieron los problemas sociales y ya va a poder desarrollarse a plenitud. Y están en licitación y se asignan en el mes de agosto Querétaro, Irapuato, Saltillo, Nuevo Laredo. Y además está en licitación los trenes del México-Pachuca. Entonces, como ven, el rescate de los trenes de pasajeros continúa. Se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo per se, aunque todavía hay algunos trasnochados que piensan que lo único bueno es lo que no hace el gobierno. Estamos recuperando las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México, tanto en ferrocarril como en avión. Y el objetivo es México-Nuevo Laredo, México-Nogales. Bueno, en México, los políticos de oposición y los comentócratas reciclan las mentiras. Así como mintieron cuando afirmaron que Morena y la presidenta habían alentado las manifestaciones de migrantes en Los Ángeles, ahora mienten asegurando que Morena y el gobierno incitaron la movilización y la violencia contra la gentrificación en la Ciudad de México. A pesar de que la Cuarta Transformación siempre ha sostenido su rechazo al racismo, al clasismo, al machismo y a la xenofobia. ¿Qué persiguen quienes con mentiras buscan enfrentar al gobierno de México con el de Estados Unidos? Por otro lado, a más de un año de que diversos medios publicaran la mentira de que el gobierno de Estados Unidos investigaba al presidente López Obrador y de aquella campaña en redes con bots para posicionar etiquetas, todavía hay quienes repiten que existe una presunta lista de políticos mexicanos ligados al crimen organizado, a pesar de que en repetidas ocasiones las propias autoridades estadounidenses han desmentido la existencia de esta lista. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre la extinción del IMSS, supuestas declaraciones sobre el gobierno de la Ciudad de México espiando a políticos opositores y falsas visitas del SAT a domicilios de personas de la tercera edad son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos cuenta con una lista de políticos mexicanos ligados al crimen organizado. ¡Mentira! Desde el pasado 3 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México desmintió la existencia de una presunta lista de políticos mexicanos elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, en la que se mencionaban sanciones contra políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado. No obstante, comentaristas en distintos medios de comunicación mantienen esta mentira en sus espacios de opinión. 2. El partido Morena y el gobierno de México incitaron las movilizaciones y la violencia contra la gentrificación. Hoy la relación México-Estados Unidos está con pinzas y este tipo de acciones impulsadas por el mismo gobierno no deben de ser apoyadas por la comunidad en general. ¡Mentira! La manifestación en contra de la gentrificación del pasado viernes 4 de julio de 2025 fue convocada por agrupaciones como Gentrificación en tu idioma, Obreras CDMX, Juaricúa, Lágrimas Lacrimógenas, Pasteu Morras, Yo por las 40 horas y vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México, principalmente a través de redes sociales. Como parte de esta campaña de desinformación, también se aseguró, sin ningún sustento, que las marchas antigentrificación se realizaron para distraer la atención de lo que podrían confesar narcotraficantes de Estados Unidos. 3. BYD canceló su plan para construir una planta armadora en México. El principal fabricante de vehículos eléctricos de China, BYD o BYD, frenó los planes para construir una planta en México. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, la decisión se debe al contexto de tensiones comerciales globales derivadas de las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¡Mentira! Jorge Vallejo, director general de BYD en México, aclaró a medios de comunicación que los planes para construir la planta armadora en México continúan y afirmó que la respuesta de los consumidores ha sido muy positiva y eso nos motiva a seguir apostando con fuerza por México. 4. El IMSS tiene sus años contados y enfrenta una crisis financiera. El IMSS está desahuciado y si no ocurre un milagro, su muerte sucederá en el 2036.
¡Mentira! El 5 de julio, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, denunció que medios de comunicación nacionales distorsionaron el informe sobre la situación financiera y riesgos 2024-2025, el cual describe que el IMSS tiene suficiencia programada hasta el 2037 y que los recursos serán garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes. Estas cifras significan un incremento de 9 años de la suficiencia financiera del IMSS respecto a la situación del instituto en 2018. Además, las reservas financieras del IMSS pasaron de 200,000 millones en 2019 a 600,000 millones en la actualidad. 5. El SAT realizará visitas domiciliarias a adultos mayores para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¡Mentira! El Servicio de Administración Tributaria negó que exista un operativo de visitas enfocado a un régimen o tipo de contribuyente específico y que las personas jubiladas y pensionadas no son un sector prioritario de revisión y solo en casos excepcionales podrían ser verificadas. 6. El gobierno de la Ciudad de México espió a políticos opositores. Y con fundamento en esa carpeta, esto salió hasta en el New York Times, yo aquí tengo los oficios por si alguien los quiere revisar, le pidieron a Telcel todas sus llamadas entrantes y salientes, está por escrito, todos sus mensajes, tanto entrantes como salientes, su email, que es el número que identifica al aparato celular y que todos sabemos es el dato que requiere el software Pegasus para entonces sí poder ver tus fotos, tus conversaciones de WhatsApp. ¡Mentira! Como parte de la campaña de desinformación impulsada con la etiqueta #LeyEspía, medios de comunicación y políticos opositores aseguraron falsamente que durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, políticos mexicanos fueron espiados desde la Fiscalía General de Justicia. El 10 de noviembre de 2023, Ernestina Godoy, la entonces fiscal capitalina, señaló que la información publicada por el New York Times, donde se afirmaba falsamente que esa institución solicitó registros telefónicos, así como datos de localización de funcionarios y políticos mexicanos, carecía de veracidad, ya que se basa en documentos apócrifos, pues los números de oficio y los folios en las carpetas de investigación publicados por el diario estadounidense no coincidían con la nomenclatura utilizada por la Fiscalía Capitalina. Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución. Muchas gracias, presidenta. Porque anda ahí en las redes. Se presentaron una parte de adelanto del presupuesto del 2026. Ahí, en vez de que hubiera tantas claves presupuestales, se hizo una consolidación. En vez de ver 400, hay 200 para facilidad en la operación. Y ya están inventando que vamos a quitar el apoyo a salud, que va a haber disminución del presupuesto. Mentira. Gracias, buenos días.